regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con el doctor Eduardo Céspedes. Él es psiquiatra y psicoterapeuta. Con él trataremos un tema sumamente delicado. Se trata de los trastornos de ansiedad. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Este tema, como le acabo de decir, es sumamente complicado y delicado de tratar. ¿Qué es en principio un trastorno de ansiedad? Para poder explicar apropiadamente el trastorno de ansiedad, primero tendría que comenzar explicando algunos puntos base para que las personas se entiendan en casa. En primer lugar, hay que poder diferenciar la preocupación, el miedo y la ansiedad propiamente dicha, ¿no? La preocupación es esa forma de pensar en la cual nosotros tratamos de solucionar problemas, ¿no? Simplemente hacemos ejercicios mentales de solucionar problemas constantemente. El miedo ya es la reacción física ante una situación, ¿no? Cómo tú te sientes, se te acelera el corazón, ¿no? Bombea más rápido el aire, ¿no? La sangre, se te baja la presión, cosas así. La ansiedad ya vendría a ser la preocupación excesiva y el miedo desproporcionado ante situaciones que no valen la pena o que ni siquiera existen tal vez. Entonces, cuando eso ya está funcionando de esa forma, ya se le llama ansiedad. Y ahora, otra cosa que explicar, es que la ansiedad a veces es simplemente funcional, o sea, es parte de, es una emoción como cualquier otra. El problema es cuando esa ansiedad se vuelve patológica, cuando esa ansiedad ya le genera un problema a la persona. Esa es la ansiedad que tratamos. Ok, ahorita usted acaba de definir qué es ansiedad, miedo y estrés, pero ¿es normal sentir ansiedad? Claro que es normal, por eso le digo, hay que poder diferenciar cuando la ansiedad deja de ser normal. Cuando esa ansiedad ya genera problemas en la capacidad de sociabilización de la persona, en la capacidad de manejo de situaciones de estrés, en su capacidad laboral, en su capacidad académica o en su situación familiar, ahí recién ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Si esta persona, por ejemplo, ya no sale a la calle porque tiene miedo a que le pase algo, ya no sale a reuniones sociales o no es capaz, por ejemplo, en un niño o un adolescente de exponer frente al público porque le da miedo que le rechacen, hacerlo mal o equivocarse, ahí estamos hablando de una ansiedad patológica. Doctor, ¿y por qué se acelera tanto y late tan fuerte el corazón? Ese es un reflejo, en realidad, es un efecto que produce el neurotransmisor, el químico, por así decirlo, encargado de la emoción específica que está involucrada en la ansiedad, que es el miedo. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos miedo, liberamos este químico, nuestro cerebro libera este químico y produce este efecto. Son reflejos primitivos en realidad, un reflejo que se le conoce como reflejo de lucha o huida o reflejo de parálisis. Como los animales, por ejemplo, cuando están en situaciones de peligro, necesitan huir o correr de esa situación o luchar contra ese depredador, su corazón tiene que latir más rápido para eso. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué otros cambios se producen en el cuerpo? Aparte de lo que me están mencionando de que se acelera el corazón, pueden producirse cambios, por ejemplo, como una sensación de falta de aire, como un hormigueo en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de estómago, sensación de náuseas o incluso molestias ya gastrointestinales como diarrea o estreñimiento, ganas de ir al baño, problemas de ese tipo. Pero también puede llegar a producir otras cosas como por ejemplo insomnio, alteración del apetito o una sensación de cansancio crónico. ¿El transpirar también se podría considerar como un reflejo primitivo? Claro que sí. Es uno de los tantos que, bueno, son muchos como para enumerar ahora, pero sí, transpirar excesivamente también. Por eso es que, por ejemplo, frente a situaciones de estrés, supongamos, no, de repente alguien la ha pasado en el público, dar un examen o hablar en público, uno empieza a sudar, ¿no? Cuando tienes que hablar con alguien, cuando tienes que hablar, confesar algo, qué sé yo, empiezas a sudar, es un reflejo. Doctor, ¿y cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Cuando esta ansiedad ya limita a la persona. O sea, nosotros hablamos sobre ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad normal te permite aún trabajar dentro de los límites de tu libertad. O sea, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo tengo miedo a ir a una reunión porque tengo miedo de que me miren feo o tengo miedo a bailar, pero al final me atrevo. Me da miedo, pero lo termino haciendo. En cambio, la ansiedad patológica ya restringe la libertad del individuo, ya tú no puedes hacer nada
de estas cosas porque el miedo es más fuerte que tú. Ya cuando ocurre eso, ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Ok, ¿y cuáles son los factores de riesgo desencadenantes de los trastornos de ansiedad? Son varios. Los más importantes se asocian más que todo a la crianza. ¿Ok? Generalmente, algo que converso mucho con mis consultantes es muchas veces los padres que tienen ya problemas de ansiedad suelen imprimir estos miedos o estas inseguridades en sus hijos desde que son pequeños. Cosas como, por ejemplo, no salgas porque te va a pasar esto, ten cuidado porque te va a pasar lo otro. Una cosa es un consejo, decirlo de vez en cuando, y otra cosa es tener constantemente esta conducta. El niño la empieza a aprender y lo empieza a normalizar. Entonces este niño crece con este temor. Otra situación es los traumas, verdaderamente, ¿no? Los eventos traumáticos en la infancia o en la adultez, ¿no? Que alguien sufre un asalto, sea víctima de violencia, queda esta sensación de miedo constante. El uso de sustancias, también el uso de drogas. Y también puede ser, por ejemplo, hay algunas enfermedades físicas que pueden conllevar a la ansiedad, como por ejemplo problemas hormonales. Eso quiere decir que en la etapa de pubertad o de cambio de niñez a adolescencia, uno puede ir desencadenando problemas de ansiedad. En realidad la ansiedad se puede ver desde la niñez, o sea, los problemas de ansiedad, los trastornos de ansiedad se pueden ver desde la niñez perfectamente. Es decir, la depresión, la ansiedad son patologías que, así como las tiene el adulto, también las puede tener el niño. Solamente hay que tener la salvedad de que algunos síntomas clásicos que uno puede encontrar en el adulto no siempre los va a ver en el niño. De repente en el niño, en el adolescente se manifiesta de una forma diferente. Estoy segura que en este momento nuestros seguidores se están preguntando, ¿qué consecuencias puede conllevar el no tratar a tiempo la ansiedad? Hay consecuencias tanto psicológicas como consecuencias físicas. Viendo por la parte psicológica, los trastornos de ansiedad leves, cuando no se tratan apropiadamente, tienden a empeorar. Es decir, si uno no sabe o no lleva una terapia psicológica apropiada y no sabe manejar bien sus emociones, esto puede ir empeorando con el tiempo y cada vez le va a costar más. Entonces se pueden ir complicando, pueden ser cada vez más severos o agregarse otros trastornos psicológicos de por medio. Y por el lado físico, la ansiedad crónica, ya como patología, puede producir lo que se conoce como envejecimiento celular acelerado, ya por un tema epigenético que tal vez no haya el tiempo de explicar, provoca que las células del cuerpo envejezcan más rápido. Entonces, la ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad crónicos, pueden conllevar a que la persona presente enfermedades de la vejez a más temprana edad. Hipertensión más temprano, diabetes más temprano, artritis más temprano, hasta Alzheimer más temprano. Doctor, y en Piura, ¿cuántos casos de personas con ansiedad ha atendido usted hasta el momento? Los trastornos de ansiedad son o es la patología más frecuente, la causa más frecuente de consulta en psiquiatría. Si tuviera que darte una cifra, de los 15 pacientes aproximadamente que atiendo al día en hospitales, 10 por lo menos serán por un trastorno de ansiedad. Doctor, ¿y las personas que sufren ya de ansiedad y que están siendo tratadas, influye la época del año o siempre es igual el tema? No, definitivamente la época o las circunstancias por las que pase la persona va a influir muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque una de las características de los trastornos de ansiedad es cómo piensa la persona. Hay algo que se conoce como distorsión cognitiva, es una forma de pensar, y la más frecuente en la ansiedad vendría a ser una forma de pensar catastrófica. O sea, la peor opción es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, acá en Piura particularmente, viene febrero, marzo, época de lluvias, la preocupación: se va a salir el río, se va a inundar mi casa, y uno ya empieza a sugestionarse, ¿no? Viene el dengue, me voy a enfermar, se va a enfermar mi hijo, se va a enfermar mi familia. Viene la época de pagos del colegio, ¿no? Los útiles, no me va a alcanzar, me va a faltar plata, no va a haber para el trabajo. Entonces hay épocas del año que son un poco más estresantes que otras, ¿no? Clásicamente, para todo el mundo. Pero estas personas que tienen problemas de ansiedad les cuesta un poco más, les afecta más. ¿Y qué tan complicado habrá sido el tema de la pandemia para las personas que sufren de ansiedad, cierto?
En realidad fue algo muy complicado, las consultas y la demanda se disparó increíblemente, pero no solamente es para las personas que sufrían de ansiedad en ese momento, sino que hay que tener en cuenta de que para poder lidiar con situaciones problemáticas, situaciones de estrés, uno tiene herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy estresado, me voy al gimnasio, voy a conversar con mis amigos, voy a salir al cine, me doy una vuelta. En esa época no se podía hacer nada de eso. Entonces uno empieza a perder esas estrategias que uno aprendió a lo largo de la vida de manejo de estrés y ya no tienes cómo manejar el estrés. Entonces, personas que aparentemente no sufrían de ningún problema, más bien cayeron en trastornos de ansiedad durante la pandemia. Claro, es que todos perdimos la brújula, por así decirlo, claro, no sabíamos ni qué hacer con nosotros mismos. Exacto. Doctor, ¿y es normal que no se pueda concentrar uno? Depende de la situación. En los trastornos de ansiedad lo que ocurre, porque a veces sí he tenido muchas consultas en las cuales, por ejemplo, me dicen, a mi hijo o a mí me han dicho que tengo un problema de atención, me falla la memoria, me olvido de las cosas, y en realidad termina siendo no un problema de atención, de hiperactividad o qué sé yo, sino más bien un problema de ansiedad. No es tanto que la persona no se concentra, sino que la ansiedad lo tiene pensando en múltiples situaciones a lo largo del día y no está enfocado en lo que está sucediendo en el momento. Entonces uno está pensando en qué va a pasar mañana, en qué va a ser de mi familia, en qué va a ser de mi trabajo, y eso no te permite la concentración apropiada. O sea, no está ligado directamente la falta de concentración con que sufres de ansiedad. Puede ser uno de los síntomas, pero no es obligatorio. Ok. Doctor, usted mencionó que en los niños también se pueden ver casos de ansiedad desde que uno es muy niño. ¿Cómo identificar nosotros como padres esos signos de alerta que te dicen, mi hijo está que cae en ansiedad? A ver, generalmente los niños, bueno, siempre en realidad, los niños cuando son pequeños no saben regular bien sus emociones, ¿ok? El padre funciona como una ayuda, como un corregulador de la emoción del niño. Si ese niño no ha tenido este estímulo, esta guía apropiada de su padre, cuando llegan a cierta edad donde ellos ya tienen que saber regularse solos, hablamos de 7 o 8 años más o menos, ellos aún no van a saber bien cómo controlarse. Entonces, frente a situaciones de estrés, pueden empezar a llorar de la nada, a sentirse muy nerviosos, a temblar, a querer ir al baño, a querer vomitar. Entonces, los niños con este tipo de problemas tienden a tener una disminución en su rendimiento académico, tienden a tener problemas en las capacidades de sociabilización, no por el miedo a que lo rechacen, a que le digan algo. Otro signo de alerta pueden ser las enfermedades recurrentes, generalmente asociadas a la parte gastrointestinal, niños que sufren de dolor de estómago constantemente, de diarrea constantemente o de dolor de cabeza constantemente, son signos de ansiedad a esta edad. Ok, entonces es sumamente importante que estemos nosotros como padres atentos a lo que nos van diciendo nuestros niños. Claro que sí. Doctor, nosotros siempre pensamos que la prevención es lo más importante. Como programa estamos convencidos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿Qué le diría usted a los seguidores que nos están viendo en este momento para poder prevenir, desencadenar casos de ansiedad, si es que se puede prevenir? La ansiedad, más que todo, se puede prevenir desde casa en la infancia, con una crianza apropiada, fomentando un apego seguro en nuestros niños, pueden evitar que estos niños en un futuro crezcan con estas inseguridades, con estos temores que no les van a hacer bien en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo social. Además de eso, en lo que hemos hablado en el transcurso de esta entrevista, he mencionado varios signos importantes para detectar la ansiedad a tiempo. Ojo, porque sé que es un tabú y a veces un miedo constante en la población ir al psiquiatra. No todos los trastornos de ansiedad tienen que ser medicados. Cuando se detecta a tiempo, cuando es leve todavía, con terapia psicológica es suficiente para tratar el problema. Es cuando lo dejamos de lado, cuando dejamos que esto empeore, que recién ahí se necesita la medicación. Ok, usted acaba de decir algo importante. Es un tabú pensar en ir al psiquiatra, ¿no? Da terror pensar en ir al psiquiatra o aconsejar a alguien ir al psiquiatra. Debemos romper ya esos tabús por una salud mental más saludable. Sí, es algo que escucho muy frecuentemente. Pacientes se me acercan y me dicen, pero yo tenía miedo de venir a la consulta, pensé que
estaba loco o algo por el estilo. Yo siempre trato de usar una analogía con ellos. Yo les digo, por ejemplo, el cardiólogo no solamente ve infartos, o el endocrinólogo no solamente ve diabetes, ¿no? Ven más enfermedades, ¿no? El cardiólogo ve hipertensos, insuficiencias cardíacas, otras patologías cardiovasculares. El endocrinólogo, aparte de la diabetes, podrá ver hipotiroidismo, otras patologías de las hormonas. Entonces, en el caso de psiquiatría, no solamente vemos personas con problemas mentales mayores, entre comillas, ¿no? Los locos que dice la gente, sino también podemos ver personas con depresión, personas con ansiedad, que no por tener este problema los hace menos o los hace, como lo decíamos, diferentes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido esta tarde, Yo Decido, y por habernos ilustrado sobre este tema y habernos también abierto los ojos de lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Gracias a usted por la invitación y gracias al público por su atención. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con la última parte de Yo Decido. No se pierdan el segmento de salud financiera con nuestros amigos de Caja Piura.